Al sobreproteger, creamos dependencia y nos justificamos con cosas como de pronto haciendo sentir a la persona que no es capaz de enfrentar tal situación o que no puede, y por eso nosotros intervenimos a salvarlo, convirtiendo al otro casi que en una víctima. Y esto es una patología no solamente en el contexto de relaciones, en el contexto de los padres, en la crianza de sus hijos. También suele darse esta sobreprotección, donde los limitan y no les permiten de pronto ser con libertad. Uno de los momentos en los que más pasa esto es cuando les piden ser responsables. Pero ¿cómo ser responsables si no se les brinda la oportunidad? Otra de las formas en las que se da esto es cuando, como dije anteriormente, se les limita a sus acciones y no les permiten crear sus propios aprendizajes, equivocarse, cometer errores y aprender de ellos. Pero bueno, para hablar acerca de este tema hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Marta Patiño, quien es técnico jurídico, era profesora porque fue mi profesora, madre y abuela, y nos acompaña Eder Ortiz, quien es ingeniero agrónomo. Bienvenidos a En Familia. Bienvenido, Eder. Bienvenido, qué bueno tenerte acá. Saludos a ustedes, saludos a la audiencia. Marta, bienvenida. Allí, Puya, Sí. buenos días en quechua, honrando a mis ancestros para el tema. Así está muy bien. Vamos a empezar a abordar este tema. Normalmente las personas tienden a sobreproteger y piensan que es amar. Piensan que es la forma de amar y muchas veces no lo es. Hay que saber que hay un límite muy frágil entre sobreprotección, exagerada protección y amar. Y los padres no la saben toda. Los padres, pensando que están amando, no se dan cuenta que están sobreprotegiendo a sus hijos y eso les va a dar muchas, pero muchas limitaciones. Eder, desde tu experiencia, desde tu vivencia, ¿cómo identificar el punto donde comienza el amor auténtico que requiere de muchas cosas y la sobreprotección, donde muchas veces creemos que es amar y no es amar? Yo creo que la palabra clave ahí es la propiedad. Cuando uno siente que el otro es de uno, le pertenece. Y a veces se confunde, así como lo decía Amy, que a veces el amor se confunde con salvar, a veces el amor se confunde con propiedad. O sea, de que cuando uno ama al otro cree que ya es de uno. Entonces, a veces las cosas que uno cree propias, pues uno las protege, las salva, como su celular, como su bicicleta, su carro, su moto. O sea, y entonces, ese es el límite, o sea, la idea de propiedad. Cuando uno entiende que las personas no son de uno, cuando no existe la propiedad en el amor, ahí es donde uno empieza a dejar ser. Ana, como una madre que llevó en su vientre 9 meses ese hijo, no va a sentir este es mi hijo, hay que cuidarlo y en fin. Es difícil romper ese ombligo, cortar esa conexión de sangre, es difícil, pero sí es muy importante, como decía Amy, el amor es vital para la formación en valores, ¿sí? El amor es vital, pero tenemos que ser muy conscientes de que el amor, como hace crecer las cosas, las hace fructíferas, el amor también puede dañar cuando no lo estamos manejando adecuadamente, cuando no lo controlamos como es. Entonces esa es una línea tenaz. Yo ahora estoy en un nivel muy chévere porque soy abuela, que ya cuando eres abuela tú ya sabes, bueno, yo la embarré en esto, en aquello, aquí vengo, entonces a veces dicen que los abuelos somos dañaniños, alcahuetas, pero es que ya nosotros vimos en qué no fuimos adecuados, no fuimos asertivos con nuestros hijos, entonces ya uno dice, bueno, pero igual también hay que establecer un límite, pero si formamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ¿sí? Mira, hiciste un buen trabajo. Es que yo tengo 4 hijos porque tengo 3 hijos que parí, que son de mi sangre, tengo una hija de mi esposo que la veo como una hija y 3 nietos que wow, o sea, pero cuando tuve mis alumnos yo les decía, lo puedes decir, son mis hijos, o sea, uno debe educar, debe formar como si uno estuviera formando a sus propios hijos para que haya éxito, ¿sí? Y siempre en valores.
Claro, ahora un poco desde la experiencia de los dos, ¿en qué momento experimentaron esa sensación de querer proteger a un familiar, a una pareja o a una amistad? Eder. En situaciones, por ejemplo, de peligro, en situaciones o sea, cuando las otras personas viven algún momento difícil, el llamado siempre es que uno tiene que estar ahí, entonces ahí es donde uno ya puede llegar a querer sobreproteger algo así. Entonces, pero lo que yo pienso es que de todos modos, una forma de mostrar ese amor es defendiendo. Uno puede defender a la persona, uno puede, o sea, pero sin pasar esa línea difusa que preguntabas ahorita. Entonces uno puede defender, uno puede estar ahí presente, uno puede estar apoyando, uno puede estar, por ejemplo, en una situación de enfermedad, por ejemplo, que la persona sufre un accidente y esté en el hospital, es una demostración de amor, es estar visitándolo. En el momento de la enfermedad, estar al lado, agarrar la mano, hablar, consolar. Cómo combinar el amor y la reprensión, y los castigos, y la corrección, y el quitarle algo. Si va a llorar, si va a quejar, el niño hablando propiamente. Te amo, pero porque te amo me toca quitarte, me toca castigarte, me toca corregirte. ¿Cómo combinar eso? Para que el hijo perciba que es amor y no simplemente mi mamá es mala. Y sí, hoy en día los niños le gritan a la mamá, no te quiero, no te amo, eso es tenaz. Pero la clave está precisamente en formar con amor. Si tú amas a tu hijo de 13 años y tienes los medios para regalarle una moto, y tu hijo te arma pues tu show que quiere una moto y tú le regalas una moto a tu hijo que tiene 13 años, que su cerebro no está bien formado para tener la responsabilidad de manejar, que no ha hecho un curso, o sea, en ese instante no lo estás amando. O sea, hay que aprender a entender qué realmente es amar. Amar no es darles todo, amar no es hacerles las tareas, amar no es hacerles todo, amar no es resolverle el problema, amar es brindarle la herramienta para que la persona pueda resolver sus problemas. Y si hay que pararse en la raya, mira, bueno, con 3 hijos, con el primero perdí el año, porque uno, pues sí, con el segundo habilité, con la segunda pasé la habilitación, con el tercero yo creo que no voy a necesitar ni habilitar ni perder el año. ¿Te graduaste? Sí, yo creo que ya estoy graduada y con los nietos más. Pero cuando te hacen esos shows, esas pataletas, déjelos, o sea, se pueden parar en las pestañas, como dicen los pelados hoy en día, pero si tú dices, no hay moto, no ves televisión, y no hay necesidad de castigar. Cuando eres firmes con la decisión que tomas con una persona que amas, no necesitas castigar. No hay necesidad de castigo porque ya tú fuiste firme, o sea, él ya se está castigando al no recibir lo que caprichosamente quiere. Y lo principal, no hacerle todo a los hijos, no les podemos hacer todo, porque no vamos a estar ahí todo el tiempo. Ni a los hijos, ni a los alumnos, ni a los familiares, ni a nadie. Pero porque ya llega un momento en el que, como tú decías, se corta ese cordón, así sea la fuerza, por alguna situación inesperada. ¿Y qué hago yo ahora si me acostumbré siempre a que hicieran todo por mí? Y esto va a mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos amar aún sabiendo que el otro se va a equivocar? Realmente no lo sabemos, no sabemos si la persona realmente se va a equivocar. O sea, eso siempre existe una incertidumbre. Entonces, si la persona decide hacerlo, o sea, uno puede avisar, puede comentar, puede hablar, y la persona decide, pues lo decidió. Y él asume las consecuencias de su decisión. Incluso hasta uno puede estar ahí para soportar el dolor que le causó o la vicisitud que sufrió en todo ese tema. Otra cosa también es como cuando uno tiene una figura de autoridad sobre la otra persona. O sea, a veces uno puede amar, pero a veces sobre ese amor hay una figura de autoridad. Por ejemplo, incluso las mismas parejas, el padre e hijo, o por diferencia de edad, existen, por ejemplo, los hermanos, se supone que hay una figura de autoridad por edad y tal. Entonces, cuando se presenta esa figura de autoridad o el poder sobre el otro, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad de que esa persona va a escuchar lo que tú le dices,
Entonces es tu responsabilidad decirle que te vas a equivocar. Y te presta atención o no, ya es su decisión, pero a veces también hay que tener en cuenta ese aspecto, que tienes un poder sobre el otro que debes saber utilizar. This morning we're talking about you can't save the people, you only can love them. But careful, sometimes love can be a very fragile line between overprotect a person or just left the person to do what he wants. So you have to always know that you got a responsibility. Heather was insisted now. You got a responsibility more than all with your children, and you must always teach them to assume certain responsibility without ignore your responsibility. You must correct them, rebuke them, you must advertise them about situation, but you cannot prevent everything. They're going to hit their feet, they're going to fall down, they're going to mistake. Through love, they will get the sensation that Papa, Mama is there. So if I fall, I'm going to try it, but Mama still love me, Papa still love me, I still count with their support, and that will be a strong and a good message you give to them. Now, sometimes, Heather said, you have to impose your authority, and your authority will sometimes create in them some type of feelings, rejection, whatever, but that is part of your responsibility. You cannot ease your responsibility thinking that loving your child is to permit him to do any and everything that will bring consequences, and then you as parents, you will have to assume them precisely because you were permissive in that particular occasion. Hay una cosa que uno siempre se da cuenta cuando tiene 1, 2, 3 hijos, en tu caso, a veces ellos mismos empiezan a jugar un poquito con papá o mamá con respecto a lo amas a él más, lo amas a ella más, porque le permites a él, a ella, a mí no. Y todo ese juego que se da en este pequeño círculo de relaciones puede poner a los padres a dudar, a saber hasta qué punto. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia teniendo 3 hijos? Bueno, es muy difícil que el hijo no perciba y el ser humano no perciba que de pronto están prefiriendo a otro cuando se le está ayudando a otro, ¿sí? Y eso se ve en todos los aspectos, tanto en los hijos, en los alumnos, en el trabajo, con los jefes. O sea, la gente a veces dice, pero es que a este sí, a mí no. Y en el caso de los hijos, yo, en mi experiencia personal, pues, yo creo que a mí me ha sobrado, o sea, tengo tanto amor para darle a ellos que no sé, yo tenía como una táctica, yo tengo solamente una hija que parí, porque tengo otra que es la de mi esposo, pero cuando yo estaba con la que tú, estaban todos pequeñitos, yo le decía, tú eres mi hija favorita, pues obvio, no hay otra. Okay. ¿Sí? A mi hijo mayor le decía, tú eres mi hijo mayor favorito. No hay otro hijo. No hay otro hijo mayor. Y a mi hijo menor le decía, tú eres mi bebé, mi hijo menor favorito. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que hacer sentir que cada uno de nuestros hijos, de nuestros seres amados, son nuestras personas favoritas porque realmente lo son. ¿Sí? No hay un favorito más, no hay un favorito menos. ¿Qué pasa? A veces los padres, hay mucha tendencia en la mamá, le dedicamos más tiempo al hijo que tiene problema, al hijo que está en conflicto. Y a veces descuidamos un poco el hijo que no tiene problema, y cuando nos damos cuenta y miramos a ver, ya está con más problemas que el hijo que tiene, entonces ya uno no... Entonces es algo que hay que saber mesurar. ¿Y no será que este caso se da mucho porque el hijo con problema, de una u otra forma, los padres perciben que el problema ha sido por falta de mi presencia, mi apoyo, mi comunicación? Entonces, a veces se juega un poquito de culpabilidad en los padres con ese hijo con problema, como no estuve, como no hablé, como no di, como es. Entonces, ahora quiero suplir eso, cubriéndolo, protegiéndolo, amándolo en demasía en este momento de problema. Y los seres humanos somos muy dados, algunos, a no asumir culpas y echarle la culpa al otro, es que el papá esto, pero yo sí esto, y otras veces somos muy llegados a la culpa, decimos es culpa mía, y la mujer tiene mucha tendencia a culpabilizarse, pero lo que pasa es que los padres, ningún padre
ningún padre, ninguna madre, o sea, estudió en la Universidad de Yale para ser papá, ¿sí? Y la gente, claro, esa es otra excusa también. Ay, es que uno no sabe cómo ser padre. Pero la mejor manera, o sea, todo se aprende. En esta vida todo se aprende. Entonces, aprender a ser padres, para uno no llenarse de culpa, para uno no echarle la culpa al otro y lo principal, para no dañar a los hijos. Que me llegó un hijo que no esperaba. Bueno, hay que buscar al influencer de la familia. En el caso del influencer de mi familia era mi abuela, ¿sí? Hay que ir a la iglesia a la que asistes a preguntar. Hay que asistir a las escuelas de padres donde van los hijos de uno. O sea, no falten a las escuelas de padres. O sea, cuando me invitaron al programa, yo dije, pero bueno, ¿y yo quién soy para venir a hablar de...? Pero después dije, no, soy madre y además me interesa mucho que las madres se capaciten, las madres, los padres, las familias se capaciten, aprendan. Uno puede aprender a ser buen papá. A propósito, ¿sí? ¿cómo era esta niña? Hable un poquito de ella que yo necesito. Está intrigada. No, una de... Siempre muy callada. Ah, sí. Sí, no. Por eso ahora no deja de hablar. Más que, Aunque yo también más que tuve este callada, profesor. juiciosa. Sí. Más que callada, juiciosa. Eder, tú también fuiste profesor de... Profesora de, Ya, claro, un de, Un cien- tiempo corto. de ciencias naturales. Los compadezco a los dos. No. 5 años, hija mía. Pero Simplemente como no pudo ser profesor. Sí, Pero bueno, Eder, yo no sé si tú tienes hijos, pero sé que tienes muchísimos hermanos y de edades diferentes. ¿Y cómo has manejado, digamos, la relación entre hermanos cuando sientes que de pronto alguno va a tomar una decisión o va a ir por un camino que de pronto tú ya fuiste y sabes más o menos cómo termina y quieres intentar como avisar o prevenir? Bueno, esa responsabilidad a veces le recae más en el hermano mayor, porque es el que entra primero a todo y le toca como mostrar el ejemplo a los demás. Yo como estoy en la mitad, entonces tengo eso como suave. Pero hay una cosa particularidad en la casa con los hermanos y tal, es que hay una niña, o sea, una mujer, en este momento una mujer. Entonces los hermanos hombres tienden como ella, y además es la menor, entonces como que se tiende como a prestar más atención o a demostrar más amor a la mujer y menor. Entonces, pero realmente en términos reales el amor es igual entre todos los hermanos. Entonces, pero ¿cómo se muestra más? Precisamente por eso, porque como está de última en la experiencia de vida, entonces por eso como que tiene esa mayor presión de las relaciones entre los hermanos. Entonces, precisamente esa jerarquía, esas relaciones de poder, la que comentaba afectan y terminan determinando cómo es cada hermano según su posición en la familia. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Cuando uno se autorreflexiona, en qué posición se crió, en qué posición estuvo y cuáles son las expectativas que te debe la familia o la sociedad. Si tú eres la menor, deberías tener mejores circunstancias para asumir la vida, ya que tienes la experiencia acumulada de tus hermanos. O no podría ser así ya, o sea, pues, y como es niña podría ser la única, porque su experiencia de vida como mujer puede ser distinta. Entonces eso, por ejemplo, esas reflexiones son interesantes al hacerme esa pregunta, porque ayudan a identificar algo muy interesante, que es que cada hermano se determina por su posición en la familia. We can't save the people. We only can love them. And this is very important. We apply it to our family, but it can be applied in your laboral environment. You can apply it in your group, anywhere you are. Remember, you cannot save people. You can love them. And when you love people, you will be capable to give them affection, respect, support, but at the same time, you'll be capable to correct them, to rebuke them, to tell them that you are not agree. Let us apply this in friendship. Sometimes the person you call your friend is the person with whom you will never oppose, you will never correct. You're going to say yes to all his ideas, not knowing that many times are not good ideas. We have to teach our youngsters, the young people, to discern how much you must be with your friend, support your friend in things that you consider is not good, is not right. ¿Cómo enseñarle a nuestros jóvenes
que sí debes amar a tu amigo, pero también tienes que tener carácter para decirle a tu amigo, no estoy de acuerdo, e inclusive si tú sigues en eso, yo no ando contigo, yo no puedo estar contigo, aunque somos amigos, pero en tal cosa no estoy de acuerdo y por consiguiente me retiro de tu amistad, porque te amo. Y como no escucha lo que yo te digo, ante tal o cual cosa concretamente, yo me cuido en salud. Lo siento, no podemos andar. Eso es algo que no se le puede enseñar a los 12, 13 años cuando se presenta la situación. Eso es algo que tiene o sea, es que los valores tienen que ser desde pequeñitos. No importa, porque con la pregunta que hizo Amy ahora, y ahora pregunta, o sea, no lo puedo creer. O sea, esto es un orgullo. No, el estigma que tenemos a veces los padres, de que no le puede uno decir algo a los hijos porque uno fue peor antes, ¿sí? Eso es un estigma fuerte, pero ese es un estigma, bueno, ya me pasó a mí, yo te lo cuento, o sea, sí, pero no quiere decir que yo no pueda orientarte a ti. Pero ese decirle no, uno no le puede decir a un pelado, no andes con fulano, porque va a andar con él, es cuando más, ¿sí? Y si no te metas con esta chica o este chico, no pueden ser tú, no terminan casados. No, sí. Entre más resistencia pone. Dando nietos de culo. No. Pero cuando desde pequeñitos los has formado para que puedan tomar sus propias decisiones, cuando no ha sido uno tan tóxica, y yo he sido tóxica, o sea, yo he pasado todos esos niveles de mamá tóxica, mamá, o sea, pero cuando tú puedes decirle desde pequeños, orientarlos, porque es orientarlos, tampoco es coger un niño no, es orientarlos para que tomen sus propias decisiones. Cuando ya es un joven, va a ser más fácil, ¿sí? Mucho más fácil. Pero bueno, seguimos con nuestro tema. No puedes salvar a las personas, solo amarlas. Tenemos nuestros dos invitados de hoy con quien hemos compartido un poco sus experiencias. Ahora quiero preguntarles, no solamente es cuando nosotros intentamos proteger a otras personas, también se da el caso de personas que de pronto tienden a ser muy dependientes de sus amistades, de sus familiares, pero nosotros no siempre tenemos, digamos, la disposición emocional, mental o el tiempo para atender sus necesidades. ¿Cómo podemos interactuar con esto? Cuando es una persona que depende de nosotros, aunque no le hayamos creado esa de confianza, por decirlo así, pero aún así está exigiéndonos constantemente que estemos ahí o que apoyemos o que ayudemos. Yo pienso al respecto que son personalidades, o sea, son formas de ser, formas de comportarse, y se dan en el transcurso de su ciclo de vida debido a que de esa manera pues se acostumbraron a vivir y a tener personas que sí les prestaban mucha atención y de pronto construyeron una personalidad de ese tipo. Lo que hay que entender acá es el tema del chantaje emocional. O sea, es cuando la persona exige atención y si uno no se las quiere dar, entonces existe un chantaje al creer que el otro ya no me quiere, que ya no me ama, que ya no le importo, Entonces ahí es donde hay que marcar una línea, ¿no? El amor no se valora en formas de tiempo. No, el amor no es la cantidad de tiempo que tú le dedicas a una persona, no. El amor no tiene ese tipo de variables de valor. Eso, por ejemplo, es una forma en que mercantilizamos las relaciones interpersonales. Y que le entregamos la idea de valor de en tiempo. Entonces, no, o sea, el amor es la forma, es relacionarnos con el otro en términos de calidad afectiva. O sea, qué calidad le damos a nuestras relaciones, qué importancia nos da el otro. Very important what Eder is telling us this morning, because certainly, as he said, sometimes we make love become just like in a market, where you demand from the person time, dedication, manifestation of love, and you become dependent to this person, when certainly is not true love, because when you have or you feel or you love someone, it has nothing to do with the amount of time,
with giving the person what he wants and the time he wanted. Everything is just based on love. And love is something more balanced than what you think. We have make it an ideological concept of love. We romanticize love so much that we forget that sometimes love implies a lot of limits, a lot of things that cannot be done, and you must understand that that is part of love. Preguntaría a la profesora Marta, ¿consideras que equivocarse es parte del proceso de crecimiento de una persona y por consiguiente hay que permitir que la persona que yo ame que se equivoque? Sí, totalmente. O sea, inclusive en los métodos de aprendizaje está el método de que te equivocas para aprender. El problema es que te sigas equivocando en lo mismo, porque ya te gradúas en el error. No, o sea, las personas hay que permitirles que se equivoquen porque uno no aprende, uno no se forma en la vida de que me contaron que si yo hago esto me pasa esto. Bueno, si la persona tuvo la capacidad, si ese ser humano tuvo la capacidad de prevenirse y decir, bueno, yo prefiero no saber qué me va a pasar con esto, muy, muy chévere. Pero la persona cuando se equivoca y tiene la retroalimentación adecuada para ese error, es una persona que, como le digo, fue retroalimentada bien, asertivamente, pues no va a volver a cometer ese error. ¿Sí? Lo va a reconocer inmediatamente. Me pasó hace poco con mi bebé, mi hijo menor. Me daban ganas de decirle, te lo dije. pero no. Pero tuvo la capacidad de decirme, sí, tenías razón. Entonces, a uno le duele cuando el ser que uno quiere se cae en cuenta así de las cosas, pero así aprendemos. O sea, no hay nada que hacer. O sea, tú no puedes amarrar a una persona y decirle, no vas a hacer esto porque te va a pasar. Además, porque lo está induciendo a uno, le está uno como mandando que le va a pasar eso. De pronto nunca lo hace, de pronto se previene. Pudo ser que contigo pasó. Y decía Eder ahora, nunca tenemos el 100% de seguridad de que aquello que a ti te pasó y tú te equivocaste y obviamente era un error, que también a él le va a pasar lo mismo, haciendo lo que tú hiciste. Entonces, ahí es donde uno dice que cada caso es particular. Los padres son, pues, esos compañeros de camino que deben instruir, orientar, pero deben respetar que el desarrollo de la personalidad de sus hijos se va dando en medio de sus circunstancias muy particulares. Tu experiencia les servirá, tu estar, tu amor, tu acompañamiento, pero hay cosas que él o ella tiene que hacer por sí sola. Por más que tú le explicas cómo debe caminar o dar sus primeros pasos, si tú no lo sueltas para que lo dé, para que se tropiece y caiga, nunca aprenderá a caminar. Puede que tenga todo el conocimiento que tú le has transmitido, pero hay cosas que se aprenden en la acción, en la experiencia. Y así es la vida. Desafortunadamente, nunca podremos evitar todas las equivocaciones de las personas. Por eso el tema es tan pertinente. No podemos salvar a las personas, los podemos amar. Y el amor nos da la gran capacidad de, aun cuando las personas se equivocan, estar allí, ayudarles a que aprendan la lección de esa equivocación. Así que padres, de forma especial, docentes y todos, no podemos evitar esas equivocaciones. Pero sí, cuando los hijos se equivoquen, ojalá que estés allí y que no utilizas esa expresión que decía Marta, te lo dije, ahora aguante, pues tú verás qué vas a hacer. Como no me escuchaste, coja. No, ya se equivocó, ya aprendió, qué bueno que haya esa retroalimentación. Y es muy importante resaltar lo que tú decías y que también lo mencionaba Eder. Vemos que, bueno, anteriormente había un dicho de los abuelos y los papás que decía, if you make your bed hard, that you won't sleep on it. Entonces, bajo esa lógica también, pues si te equivocas es tu problema. Pero como decía Eder, la importancia de mostrar el apoyo, de estar ahí. No puedo hacer lo que me estás pidiendo, no puedo ayudarte hasta tal punto, pero tienes mi apoyo, te estoy acompañando y muchas veces yo creo que
Si aprendiste tu lección, eso es más que suficiente. Suficiente. Es más que suficiente. Pero bueno, ya estamos por terminar y quiero pedirles a los dos que den una recomendación a las personas que nos están sintonizando a esta hora. Durante el programa hablamos como en términos de que estamos diciéndole al otro, al otro que quiere ser salvado o el que busca ser salvado. Entonces yo quiero hacer esta reflexión final es sobre sentarme en esa posición, ya, si yo quiero ser salvado. Entonces ahí es donde yo reflexiono sobre las responsabilidades afectivas. Cuando nosotros queremos que el otro nos salve, es porque le queremos trasladar al otro nuestra responsabilidad afectiva, nuestra responsabilidad sobre manejar nuestros sentimientos. Entonces le entregamos al otro esa responsabilidad e incluso le entregamos ese poder y poder de decidir sobre cómo sentirme. Si me siento triste es bueno o malo, si me siento con miedo es bueno o malo, y el otro decidirá por mí al momento en que interviene. Entonces la reflexión que quiero dejar es, si nosotros estamos buscando que alguien nos salve, tenemos que recordar que las responsabilidades afectivas son de cada quien. Y lo que debemos buscar en el otro es encontrar ese amor, no que nos salve ni entregarle la responsabilidad sobre nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que tramitarlos y tenemos que evaluarlos y salir de las situaciones que nos pueden hacer un daño. Vivir los sentimientos, pero sin que nos dañen. Martica, ya terminando. Bueno, yo soy muy preventiva. No hay que salvar a la gente si hacemos que no tenga, si desde pequeños y desde el inicio los formamos de tal manera que no tengamos que correr a salvarlos, ¿sí? Entonces, mi recomendación para las mamás, para todos, por favor, muy atentos de la salud física de sus hijos, de la salud mental de sus hijos, hay que estar muy atentos a eso, hay que darle trabajo a los psicólogos también, ¿no? Y también de la salud espiritual. Son para mí 3 componentes muy importantes para tener en cuenta cuando uno o le llegó la decisión de sacar adelante una personita, esos tres factores, y capacítense. Pregunten a sus abuelos, o sea, todos podemos capacitarnos y aprender.